¿Cómo explicar lo que hiciste en mí? ¿Cómo expresar tanta gratitud? Podría cantar como suelo hacer. Mis canciones tienen final, pero tú jamás. Mis manos alzaré, te alabo una y otra vez. Señor, lo que tengo es un En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus siervos con la luz del Espíritu Santo, te pedimos por medio de este mismo Espíritu que sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a leer el capítulo 10, una parte del capítulo 10 del Evangelio de San Marcos. Un tema que ahora veréis, pues tiene como dos momentos, luego lo explicaré. Y seguimos avanzando en este camino hacia Jerusalén, donde Jesús instruye a los discípulos, pero al mismo tiempo pues va también respondiendo a algunas controversias que van apareciendo en el camino. Acercándose unos fariseos, le preguntaban para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. Pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos. Bien, son dos cuestiones, como decía antes. Probablemente cuando escuchamos este pasaje es la lectura de este domingo, pero viene una más breve. Entonces, probablemente muchos de nosotros cuando escuchamos este Evangelio siempre oímos la primera parte, este tema del matrimonio y el divorcio, donde los fariseos le plantean a Jesús una cuestión. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Jesús conoce perfectamente la ley y sabe lo que tiene que decir, o lo que la ley dice, mejor dicho, en este caso, valga la redundancia, pero hay una cuestión que es importante. ¿Cómo responde Jesús? Si él dice que le es lícito al hombre repudiar a su mujer, ¿cómo reaccionarían las mujeres del grupo que van acompañando a Jesús y a los 12? Tengamos en cuenta que el seguimiento de los seguidores de Jesús no se reduce únicamente a los 12 apóstoles, sino que pues hay un grupo en torno a ellos que también les sigue. Pero hay una respuesta que es dada en dos momentos. La primera, a los fariseos. Fijaos que no entendamos el divorcio de entonces, en la época de Jesús, como en la actualidad. Pero hay, como digo, dos momentos en esa pregunta sobre el divorcio. El matrimonio y el divorcio, vamos a llamarlo así. La primera de ellas es la respuesta que Jesús da a los fariseos. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y Jesús responde con una pregunta. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice Moisés? Y entonces les recrimina su actitud: por vuestra dureza de corazón, porque no habéis aprendido, porque no habéis entendido cuál es la voluntad de Dios. Viene un poco a decir Jesús en el Evangelio. No habéis entendido la voluntad de Dios desde el principio. Y es cuando Él explica el sentido de la ley de Moisés.
Jesús no se queda en las leyes humanas o en las leyes que han sido estipuladas por los hombres. Es verdad que es Dios el que da a Moisés la ley, pero Jesús va mucho más allá de la ley o de la alianza, va al comienzo, donde esa alianza no requería de una serie de normas ni de leyes. Entonces Jesús se remite al comienzo, al principio, y en su respuesta a los fariseos, Jesús lo que hace es remontarse a la voluntad originaria de Dios. ¿Cuál es esa voluntad? Así es lo que habría que leer la primera lectura de este domingo también, que es la del Génesis, donde se ve esta voluntad de Dios. Es decir, pues Jesús, con esa voluntad de Dios de que el hombre y la mujer han sido creados desde el principio para permanecer unidos, pues esa es la voluntad que tiene el Señor. Por tanto, queda superada la forma de entender esa relación del hombre y la mujer. La doctrina de Jesús no se debe entender como una casuística, en caso de que, o en tal circunstancia, no, sino que Jesús lo que hace con esa respuesta, al principio no era así, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, las palabras que recordamos y decimos en las celebraciones del sacramento del matrimonio, aquí lo que viene a decir Jesús es que, bueno, pues es la propuesta del ideal de amor entre el hombre y la mujer. Y eso está basado sobre todo en un conocimiento de carácter personal de ambos, pero al mismo tiempo es recobrar la igualdad y la dignidad de ambos. Esto lo encontramos en la respuesta a los discípulos, cuando él les dice: si un hombre repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, y si repudia a su marido, se casa con otro, también comete adulterio. Es decir, son los dos. La mujer no tenía derecho, era el hombre el que podía repudiarla, pero la mujer no podía repudiar al marido. La segunda parte nos habla también de los niños, la importancia que tienen. No se trata de, bueno, pues un texto donde Jesús los acoge pues por tener con ellos un trato de acercamiento o un trato así de querer empatizar con los niños, sino que los pone como ejemplos de que ellos están siempre con deseo de saber y de conocer. Son niños inocentes que en su inocencia, cuidado porque también pueden ser un poco malvados, que algunos también pues tienen cierta maldad, pero en su inocencia, que es lo que el texto recoge, nos habla de cómo Jesús los toma, los bendice, porque ellos también son importantes y son elegidos por el Señor. Vemos aquí dos cosas, ya resumiendo el texto, es que ni las mujeres ni los niños tenían reconocimiento alguno en la sociedad judía. Por tanto, Jesús lo que nos viene a decir es que ellos son también reconocidos por Dios, tienen su importancia y por tanto tienen también una dignidad como hijos de Dios. Los niños solo tenían valor socialmente en cuanto que eran el futuro de la sociedad. En la edad adulta entraban a formar parte de la comunidad. Las mujeres no tenían ningún derecho y Jesús lo que hace es, con la ley del matrimonio y del divorcio, con la discusión del matrimonio y el divorcio y los niños, darle también a ellos la dignidad de hijos de Dios. Aquellos que aparentemente son insignificantes y poco importantes son los que más cuentan para Dios. San Lucas lo recogerá mejor. Esos humildes y pobres de Yahvé, esos pobres del Señor, que son los que cuentan para el Señor en primer lugar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.